Un abismo moral, una herida abierta en el alma de la humanidad. Eso es lo que el mundo conoció en los años que culminaron en 1945. Una nación entera, la Unión Soviética, había sido desgarrada, y 27 millones de vidas, un número que desafía la comprensión, se habían desvanecido en el torbellino de la guerra más sangrienta de la historia. Cuando los soldados soviéticos finalmente irrumpieron en Berlín en mayo de 1945, no solo traían consigo la victoria, sino también el eco de los gritos de sus muertos, y la furia contenida de un pueblo brutalmente violado. No era una marcha de héroes, sino el avance implacable de una venganza, que hasta el día de hoy nos obliga a contemplar la rapidez con la que las víctimas pueden transformarse en verdugos cuando la civilización se desmorona. Entre 1941 y 1945, el Frente Oriental se convirtió en un infierno en la tierra, un teatro de matanzas sin precedentes donde ciudades enteras fueron borradas del mapa y aldeas fueron incendiadas con sus habitantes encerrados. La política alemana de inanición sistemática consideraba a las poblaciones eslavas como obstáculos infrahumanos a erradicar, un exterminio metódico que marcó a fuego la psique soviética. Los soldados no solo lucharon en una guerra, sobrevivieron a un intento de aniquilación de todo su pueblo. Habían sido testigos de masacres de sus propias familias en pueblos arrasados. Caminaron por bosques donde las fosas comunes se extendían por kilómetros, y pisaron las cenizas de los campos de exterminio. Detrás de ellos quedaba un rastro de destrucción tan absoluto que redefinió los límites del sufrimiento humano. Delante se erigía Berlín, y en ella las esposas de los hombres que habían orquestado este apocalipsis. La llegada del Ejército Rojo a suelo alemán fue como un tsunami de furia acumulada. Muchos de estos hombres llevaban combatiendo sin descanso durante 3 o 4 años. Habían presenciado horrores que destrozaban cualquier barrera psicológica. Civiles fusilados y enterrados vivos en fosas masivas. Niños colgados de árboles como macabras advertencias. Mujeres violentadas y mutiladas hasta la desfiguración. Estas no eran meras atrocidades de guerra leídas en informes. Eran pérdidas personales, traumas grabados a cincel en la conciencia de millones de jóvenes armados y enfurecidos, ahora en el corazón del territorio enemigo. Mientras el Ejército Rojo estrechaba el cerco sobre Berlín en abril de 1945, el alto mando soviético emitió órdenes estrictas sobre la población civil. Las directivas del mariscal Zhukov eran meridianamente claras. Los soldados debían mantener la disciplina, respetar la propiedad privada y tratar a los civiles alemanes con humanidad. Estas órdenes se difundieron en comunicaciones oficiales y se leyeron en voz alta a las tropas, pero existía otra realidad, susurrada en los barracones y comentada alrededor de las fogatas, una realidad que ninguna orden oficial podía sofocar. El teniente Vladimir Gelfand, en su diario descubierto décadas después, escribió: «Nos dicen que mostremos piedad, pero cuando cierro los ojos veo el cuerpo de mi hermana entre las ruinas de Stalingrado. Cuando duermo, oigo el último grito de mi madre antes de que los alemanes quemaran nuestra aldea. ¿Qué piedad se les mostró a ellos?». Es un desafío comprender el estado psicológico de los soldados soviéticos al entrar en Alemania sin antes confrontar lo que habían soportado. Si alguna vez te has preguntado cómo personas comunes pueden llegar a cometer atrocidades, te estás enfrentando a la paradoja central de esta historia. Los soldados soviéticos que entraron en Alemania en 1945 no eran monstruos. Eran supervivientes traumatizados en busca de alguna forma de justicia en un mundo donde la justicia había estado suspendida durante 4 años. Lo que hicieron después revela cuán frágil es realmente la civilización. En las elegantes fachadas de las villas de los suburbios berlineses, el contraste era desgarrador. Allí, las esposas de los oficiales de las SS vivían vidas de opulencia, en hogares arrebatados a familias aniquiladas, luciendo joyas arrancadas de cadáveres. La mayoría de los relatos históricos se centran en la estrategia militar o las consecuencias políticas. Pocos examinan lo que ocurrió en los espacios íntimos entre conquistadores y conquistados, en las casas donde los soldados soviéticos se enfrentaron a mujeres que habían gozado de vidas acomodadas mientras sus maridos asesinaban a millones. Lo que sucedió en esos encuentros no fue ni justicia simple ni violencia aleatoria. Fue algo mucho más complejo, perturbador y revelador sobre la naturaleza humana bajo condiciones extremas. Las esposas de los oficiales de las SS ocupaban una posición singular en la Alemania nazi, privilegiadas y marginadas a la vez,
poderosas e impotentes. Vivían en casas confiscadas a familias judías, vestían pieles y joyas saqueadas por toda Europa, disfrutando de un confort material inimaginable para la mayoría de los alemanes. Sin embargo, alegaban ignorancia sobre cómo se había adquirido esa riqueza, insistiendo en que solo eran esposas leales que seguían a sus maridos sin cuestionar. Para los soldados soviéticos, esta afirmación era imposible de aceptar. Al entrar en la villa de un Sturmbannführer de las SS a las afueras de Berlín, descubrieron armarios repletos de decenas de abrigos, habitaciones atestadas de fina porcelana y sótanos con cajas de vino y champán. Al mismo tiempo, cartas del frente describían cómo sus propias familias morían de hambre en ciudades sitiadas. El contraste era obsceno, la injusticia tan abrumadora que exigía una respuesta. Los encuentros iniciales a menudo comenzaban con un interrogatorio. ¿Dónde está su marido? ¿Cuál era su rango? ¿Qué hizo durante la guerra? Las esposas de los oficiales de las SS solían responder con frases ensayadas. Solo seguía órdenes, nunca me hablaba de su trabajo, solo era un ama de casa criando hijos. Estas respuestas, ya fueran veraces o calculadas, solo intensificaban la ira de hombres que habían visto a sus propias madres y hermanas asesinadas sin piedad ni juicio. Natalia Gesse, una corresponsal de guerra soviética, documentó estos encuentros entre tropas soviéticas y mujeres alemanas. Su relato, suprimido durante décadas, describe un patrón que se repitió en toda la Alemania ocupada. Los soldados soviéticos se dirigían específicamente a los hogares de funcionarios nazis, especialmente a las familias de las SS, identificándolas por su tamaño, ubicación o los bienes de lujo visibles por las ventanas. Al entrar, encontraban a mujeres que encarnaban todo aquello contra lo que habían luchado durante 4 años. La venganza que los soldados soviéticos se cobraron contra las esposas de las SS en 1945 nos obliga a enfrentarnos a una pregunta imposible: ¿cuándo la justicia se convierte en venganza? ¿Y cuándo la venganza se transforma en otro crimen más? ¿Cómo juzgamos a quienes fueron a la vez víctimas de atrocidades inimaginables y perpetradores de actos terribles? Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que crees saber sobre el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial. Porque la historia de la retribución soviética revela que la línea entre víctima y perpetrador, entre justicia y brutalidad, puede desaparecer por completo cuando los seres humanos son empujados más allá de todos los límites morales. Lo que sucedió después de esos interrogatorios varió drásticamente según los comandantes, las circunstancias y el estado psicológico de cada soldado. Algunos oficiales mantuvieron una disciplina estricta, castigando a las tropas que violaban las órdenes sobre civiles. Otras unidades, especialmente aquellas que habían liberado campos de concentración y sido testigos del horror de las atrocidades nazis, operaron bajo un entendimiento tácito de que las reglas oficiales ya no aplicaban. La venganza que se cobraron fue sistemática, dirigida y diseñada para infligir el máximo sufrimiento. ¿Mantendrías la disciplina después de ver a toda tu familia asesinada? ¿Después de caminar por campos de exterminio donde se procesaba a seres humanos como ganado? No es una pregunta retórica. Es la imposible ecuación moral que los soldados soviéticos enfrentaron cada día a medida que avanzaban hacia el corazón de Alemania. La venganza soviética contra las esposas de las SS adoptó múltiples formas, cada una reflejando diferentes aspectos del trauma y la ira acumulados. Algunos actos fueron de carácter económico. Los soldados despojaron las casas de objetos de valor, enviando paquetes a su patria, donde ciudades enteras yacían en ruinas. Si las familias alemanas se habían enriquecido con propiedades judías robadas, razonaban los soldados soviéticos, entonces tomar esa propiedad era simplemente recuperar bienes sustraídos. Pero todos entendían que esto era una racionalización. La toma era un castigo, un medio para que estas mujeres sintieran la impotencia y la pérdida. Otros actos fueron psicológicos. Los soldados soviéticos obligaron a las esposas de las SS a presenciar cómo sus hogares eran desmantelados sistemáticamente. Muebles destrozadas, fotografías quemadas, reliquias familiares hechas añicos. No eran actos aleatorios de vandalismo. Eran degradaciones calculadas, diseñadas para comunicar un mensaje simple. Lo perderás todo, tal como nosotros lo perdimos todo. La simetría era intencional, la crueldad deliberada.
Los actos de venganza más perturbadores implicaron violencia sexual. La evidencia histórica sugiere que entre 1 millón y 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas por soldados soviéticos durante la ocupación, aunque las cifras exactas siguen siendo imposibles de verificar. Las esposas de los oficiales de las SS fueron un objetivo particular. Para las tropas soviéticas, que habían visto a los soldados alemanes violar y asesinar sistemáticamente a mujeres soviéticas como política, esto se percibía como una justicia brutal, un ojo por ojo llevado a su más oscura conclusión. El relato de Natalia Gesse describe a un oficial soviético confrontando a una esposa de las SS. Su marido ayudó a asesinar a 20.000 personas en Majdanek. Él supervisó personalmente el fusilamiento de niños. Usted vivió en esta casa, vistió estas ropas, comió esta comida, todo comprado con dinero manchado de sangre. Dígame por qué merece piedad cuando a mi gente no se le mostró ninguna. La mujer no tuvo respuesta. Pocas la tuvieron. Pero aquí es donde la complejidad moral se vuelve ineludible. Fuera lo que fuera que las esposas de los oficiales de las SS supieran o no, se beneficiaran o permitieran, la venganza ejercida contra ellas fue en sí misma criminal. El castigo colectivo viola principios fundamentales de justicia. La culpa individual no puede determinarse por asociación. Sin embargo, los soldados soviéticos, víctimas ellos mismos del genocidio más extremo de la historia, aplicaron una lógica de responsabilidad colectiva que reflejaba la propia ideología nazi. El círculo de la atrocidad se había cerrado. Quienes sobrevivieron a la masacre se volvieron capaces de cometerla. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Y en esa transformación vemos cuán rápidamente los seres humanos abandonan los principios morales cuando la supervivencia y la venganza se vuelven indistinguibles. No todos los soldados soviéticos participaron en actos de venganza. Este hecho crucial a menudo se pierde en narrativas simplificadas. Muchos oficiales soviéticos trabajaron activamente para detener las violaciones de la disciplina y proteger a los civiles alemanes, incluidas las esposas de las SS. El mariscal Rokossovski emitió órdenes amenazando con ejecución inmediata a los soldados que cometieran violencia no autorizada. Los oficiales políticos recordaban a las tropas que eran libertadores, no bárbaros, y que su conducta definiría la posición moral de la Unión Soviética en el mundo de la posguerra. El soldado raso Lev Kopelev, quien más tarde se convertiría en un prominente disidente, documentó sus intentos de detener a sus compañeros soldados de cometer atrocidades. Fue arrestado y sentenciado a 10 años en el Gulag por defender a civiles alemanes. Su crimen, según las autoridades soviéticas, fue mostrar humanitarismo burgués y piedad por el enemigo. Su castigo revela la posición imposible de aquellos que intentaron mantener principios morales en medio del caos y la radia. Algunos soldados soviéticos establecieron distinciones claras, apuntaron específicamente a las familias de las SS mientras protegían a otros civiles alemanes. Esta selectividad sugiere un cálculo moral en lugar de violencia aleatoria. Estos soldados se veían a sí mismos como ejecutores de una justicia rudimentaria contra los más directamente responsables de los crímenes nazis, mientras perdonaban a los alemanes comunes que tenían menos culpabilidad. Si esta distinción resiste el escrutinio ético, es discutible, pero demuestra que, incluso en medio de atrocidades generalizadas, algunos mantuvieron categorías de culpa e inocencia. Otras tropas soviéticas simplemente se negaron a participar. Ya habían visto suficiente muerte y sufrimiento. Solo querían volver a casa, comenzar a reconstruir sus vidas destruidas. Para estos hombres, la venganza no ofrecía ninguna satisfacción, solo la perspectiva de convertirse en aquello contra lo que habían luchado. Su autocontrol, a menudo ejercido en medio de la presión de grupo y el trauma, representa un verdadero coraje moral que merece reconocimiento. El espectro del comportamiento soviético en la Alemania ocupada abarcó desde una misericordia extraordinaria hasta una crueldad extrema, a menudo dentro de la misma unidad. Esta variación refleja la verdad fundamental de que no existe una única historia soviética, ni una respuesta monolítica. Millones de soldados individuales, cada uno con un trauma único y tomando decisiones morales personales, determinaron lo que realmente sucedió en miles de encuentros separados con civiles alemanes. Pero el patrón dominante era claro.
En áreas donde los soldados soviéticos habían sido testigos directos de las atrocidades nazis, en unidades que habían liberado campos de concentración o luchado a través de aldeas aniquiladas, la venganza contra las familias de las SS fue generalizada y brutal. Los comandantes que intentaron detenerla a menudo se vieron incapaces de controlar a las tropas que habían llegado a un punto de ruptura psicológico donde las reglas oficiales no significaban nada en comparación con la demanda de retribución. La evidencia documental de los archivos militares soviéticos, desclasificada décadas después, revela el alcance del problema. Los informes de los oficiales políticos describen unidades enteras que se volvieron indisciplinadas, oficiales que perdieron el control y un colapso del orden militar en los territorios ocupados. El Ejército Rojo, tan eficaz en la derrota militar de la Wehrmacht, luchó por controlarse una vez que cesaron los combates. La victoria no restauró el orden, desató fuerzas que apenas habían sido contenidas durante años de guerra total. A medida que las fuerzas soviéticas consolidaban el control sobre el este de Alemania, surgió un aparato burocrático para gestionar la ocupación. Se establecieron tribunales de la administración militar soviética para procesar los crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación. Miles de soldados soviéticos fueron juzgados y condenados por violaciones cometidas contra civiles alemanes, incluidos asesinatos, robos y agresiones. Algunos fueron ejecutados. Muchos fueron enviados a los gulags. El gobierno soviético, preocupado por su reputación internacional y su autoridad moral, intentó imponer una disciplina retrospectiva sobre lo que había sido un caos generalizado. Pero estas persecuciones fueron selectivas y a menudo políticamente motivadas. Los soldados podían ser castigados severamente por robar propiedades o cometer violencia sin autorización, mientras que actos similares cometidos en el fragor de la ocupación inicial eran pasados por alto. El mensaje era claro. El Estado soviético reclamaba el monopolio de la violencia y el castigo. La venganza no autorizada no era incorrecta porque apuntara a las esposas de las SS, sino porque desafiaba la disciplina militar y el control estatal. Mientras tanto, las esposas de los oficiales de las SS navegaban por la supervivencia en un mundo patas arriba. Aquellas cuyos maridos habían muerto o habían sido capturados se enfrentaban a una vulnerabilidad particular. Sin protección masculina en una zona de ocupación militarizada, se convirtieron en blancos tanto para los soldados soviéticos que buscaban venganza, como para los vecinos alemanes que saldaban viejas cuentas. Algunas mujeres cambiaron de identidad, destruyendo pruebas de la afiliación de sus maridos a las SS. Otras huyeron hacia el oeste, hacia las zonas americanas o británicas, donde la ocupación era generalmente menos violenta. Las que permanecieron desarrollaron estrategias de supervivencia que revelan las complejidades morales de su posición. Únete a aquellos dispuestos a confrontar las verdades más oscuras de la historia. Suscríbete, porque comprender cómo las víctimas pueden convertirse en verdugos es la única manera de evitar que la historia repita sus patrones más terribles. Considera dejar un súper gracias para apoyar el canal en este viaje de exploración histórica. Al filo de la primavera de 1945, con el estruendo de la victoria soviética resonando en el aire, los soldados que avanzaron hacia Berlín llevaban consigo la convicción de estar impartiendo una justicia largamente anhelada. Sin embargo, lo que siguió no fue una restauración ordenada, sino un torbellino de represalias que desdibujó las fronteras entre el castigo y la barbarie, sumiendo a una Alemania en ruinas en una nueva era de oscuridad y desorden. La sociedad alemana, que una vez se erigiera como un sólido castillo de naipes, se desplomó estrepitosamente. Aquellas mujeres, antaño respetadas y seguras en la estructura social, se encontraron de repente en una tierra de nadie moral, donde las antiguas reglas habían dejado de existir. Una exesposa de un oficial de las SS, entrevistada discretamente en los años 80, articuló esta vivencia con una crudeza punzante. Aprendimos lo que habíamos infligido a otros. No mediante explicaciones ni enseñanzas, sino a través de la vivencia directa. Sentimos el dolor de nuestras víctimas, y no hubo clemencia porque nosotros tampoco la habíamos ofrecido. Este testimonio revela la esencia de la venganza soviética. No fue un acto de crueldad gratuita, sino una respuesta calibrada para reflejar el sufrimiento causado a su propio pueblo. Una lección pedagógica impartida con el mismo rigor que se había aplicado. La lógica era implacable. Aprenderéis, a través de vuestro propio padecimiento, lo que vuestra indiferencia y vuestro silencio hicieron posible.
En medio de este caos inicial, algunas esposas de oficiales de las SS, buscando un salvavidas en el naufragio, optaron por intercambiar información vital con la inteligencia soviética. Revelaron datos sobre redes nazis y bienes ocultos, esperando protección a cambio de cooperación. Otras establecieron relaciones personales, a veces íntimas, con oficiales soviéticos, ofreciendo proximidad a cambio de seguridad. Estos arreglos transaccionales, en un contexto de poder desequilibrado, difuminaron la línea entre la coacción y el consentimiento, haciendo imposible un juicio moral sencillo. Esta cruda justicia impuesta en el fragor de la victoria, sin los formalismos de un tribunal o la voz de un abogado, planteó desde el principio un dilema moral espinoso. ¿Es posible que la atrocidad nos enseñe algo sobre ética? ¿Puede la venganza, por más justificada que parezca en su origen, servir realmente a la causa de la justicia? Estas son preguntas que, como un nudo gordiano, resisten cualquier respuesta cómoda. La venganza soviética, lejos de ser un acto caprichoso, buscaba una equivalencia brutal en el dolor, una forma de retribución que, aunque comprensible como reacción humana a una provocación extrema, nunca podría ser validada por la ley o la moral universal. Estas son preguntas que, como un nudo gordiano, resisten cualquier respuesta cómoda. La venganza soviética, lejos de ser un acto caprichoso, buscaba una equivalencia brutal en el dolor, una forma de retribución que, aunque comprensible como reacción humana a una provocación extrema, nunca podría ser validada por la ley o la moral universal. Satisfacía una sed humana de castigo, pero quebrantaba los principios que separan la ley de la vindicta. La tensión entre ambas perspectivas define la paradoja moral de este capítulo histórico. Hacia finales de 1946, la administración soviética comenzó a transitar de la conquista militar a un control burocrático más estructurado, sentando las bases de lo que sería la Alemania Oriental durante las siguientes 4 décadas. Fue entonces cuando se implementaron políticas formales para identificar y enjuiciar a los criminales de guerra alemanes, incluyendo a los oficiales de las SS y a aquellas de sus esposas que habían participado directamente en las atrocidades. Se establecieron tribunales especiales para investigar a mujeres que habían fungido como guardianas de campos de concentración, personal administrativo en programas de exterminio o quienes activamente habían denunciado a sus vecinos judíos. Estos procesos judiciales buscaban trazar una línea, por tenue que fuera, entre la culpa colectiva atribuida al pueblo alemán y la responsabilidad penal individual. Sin embargo, para cuando estos juicios comenzaron, gran parte de la venganza ya había sido consumada. La inmediata posguerra había sido testigo de una ola de violencia punitiva que ningún proceso legal posterior podría, ni siquiera retroactivamente, autorizar o condenar de manera adecuada. Los soldados soviéticos ya habían administrado su propia justicia sumaria, sin los debidos procesos, sin pruebas fehacientes ni representación legal. Por ello, los juicios que se sucedieron parecieron a muchos de los involucrados meras formalidades burocráticas, gestos tardíos después de que las cuentas emocionales ya se habían saldado en la calle. La tarea de los historiadores que bucean en este periodo se asemeja a descifrar un espejo roto. Los archivos soviéticos, por un lado, contienen informes militares que minimizan o niegan las atrocidades cometidas por sus fuerzas, destacando la disciplina y el trato humano. Las fuentes alemanas, por el otro, a menudo magnifican la violencia soviética mientras restan importancia a los crímenes alemanes que la provocaron. Discernir la verdad de la propaganda exige un análisis exhaustivo de múltiples fuentes, la comparación de relatos contemporáneos con testimonios posteriores y la humilde aceptación de que la verdad histórica completa podría ser, en muchos casos, irrecuperable. Lo que sí se desprende de las fuentes fidedignas es una imagen de venganza generalizada, aunque no universal, sistemática, pero sin sanción oficial, dirigida primordialmente a las familias de las SS, pero que afectó también a otras mujeres alemanas. La violencia fue innegable, extensa y profundamente traumática para sus víctimas. Y aunque no fuera legal ni moralmente justificable, era comprensible como una respuesta humana a una provocación sin parangón. En el difícil camino hacia la reconstrucción de Alemania, las mujeres que sobrevivieron a la venganza soviética enfrentaron décadas de un silencio impuesto y autoimpuesto. Hablar públicamente de sus vivencias era una odisea en la Alemania de posguerra, donde las víctimas de la violencia soviética recibían menos empatía que aquellas que habían sufrido las políticas nazis.
Muchas cargaron con su trauma en la intimidad, transmitiéndolo, sin querer, a hijos y nietos, quienes a menudo descubrían los secretos familiares solo en la madurez. El impacto intergeneracional de la violencia sexual en tiempos de guerra es un campo que los psicólogos y los historiadores apenas ahora comienzan a explorar en toda su profundidad. Además de este peso, algunas encontraron maneras de reconstruir sus vidas, a menudo reinventando por completo sus identidades. Se mudaron a otras ciudades, cambiaron sus nombres y eliminaron cualquier rastro de su pasado. Otras emigraron hacia el oeste cuando se presentó la oportunidad, buscando refugio en las zonas controladas por los aliados occidentales, donde las preguntas sobre afiliación nazi se hacían con menos vehemencia. Todavía otras permanecieron en sus lugares, envejeciendo en la República Democrática Alemana como fantasmas de un mundo pretérito. Mientras tanto, los soldados soviéticos que habían participado en la venganza también se envolvieron en un profundo silencio. La sociedad soviética exigía una celebración unánime de la victoria, no un examen de las ambigüedades morales ni un reconocimiento de los crímenes cometidos por las fuerzas liberadoras. Muchos veteranos arrastraron una culpa privada, incapaces de verbalizar lo que habían presenciado y lo que habían hecho. Solo con la perestroika y la glasnost, a finales de los años 80, empezaron a emerger algunos relatos, revelando el enorme coste psicológico del trauma bélico y del silencio de la posguerra. El encuentro entre estos dos silencios, el sufrimiento alemán bajo la ocupación y el trauma soviético por el genocidio, representa un territorio inexplorado en la conciencia histórica. Ambas partes experimentaron una victimización genuina. Ambas partes cometieron crímenes auténticos. Reconocer ambas verdades simultáneamente exige abandonar las narrativas simplistas que, aunque reconfortantes emocionalmente, no logran capturar la compleja realidad histórica. La cuestión de qué sabían estas mujeres y cuándo lo sabían persistió como un fantasma en la justicia de posguerra. Durante los juicios por crímenes de guerra, los fiscales se afanaron por establecer el grado exacto de conocimiento que las esposas de los oficiales de las SS poseían sobre las actividades de sus maridos. Algunas mujeres parecían genuinamente ignorantes de los detalles más escabrosos, protegidas por la compartimentación bélica y la reticencia de sus cónyuges. Otras, sin embargo, conocían detalles sustanciales, pero lograron simular con éxito la ignorancia como una estrategia de supervivencia. Un fragmento de una transcripción judicial de 1947 ilustra esta ambigüedad de manera elocuente. Una esposa de un oficial de las SS declaró: «Sabía que trabajaba en los campos, sabía que allí moría gente, pero no conocía el alcance total de lo que sucedía. Cuando se le preguntó qué diferencia moral hacía esto, no tuvo respuesta». Los jueces también se esforzaron por determinar qué nivel de conocimiento constituía culpabilidad. Al final, fue condenada no por lo que sabía, sino por actos específicos de crueldad hacia sus vecinos judíos que pudieron ser probados mediante testimonios de testigos. Estos juicios pusieron de manifiesto la dificultad de asignar la culpa en sociedades totalitarias donde la ignorancia era a la vez genuina y cultivada deliberadamente, donde la gente común se beneficiaba de crímenes sin cometerlos directamente. Las esposas de los oficiales de las SS habitaban esta zona gris, ni completamente inocentes ni inequívocamente culpables bajo los estándares legales que exigían la prueba de actos criminales específicos. ¿Qué hacer con aquellos que se lucran de la atrocidad sin cometerla directamente? ¿Cómo juzgamos a quienes guardan silencio mientras se cometen asesinatos en su nombre? Si estuvieras casado con alguien que más tarde se revelara como un asesino en masa, ¿lo habrías sabido? ¿Habrías actuado? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas, pues nos implican a todos en sistemas que perpetran la violencia. La historia de la venganza soviética contra las esposas de los oficiales de las SS es, en última instancia, una narrativa sobre la fragilidad de la civilización. Durante 4 años, el Frente Oriental se convirtió en una zona donde las reglas morales habituales quedaron suspendidas. Los alemanes trataron a las poblaciones soviéticas como objetivos infrahumanos de exterminio. Los soviéticos respondieron con una brutalidad creciente que, a la postre, igualó y superó lo que se les había infligido. Al final de la guerra, ambos bandos habían cometido atrocidades que generaciones anteriores habrían considerado inimaginables.
El período inmediatamente posterior a la guerra no vio una restauración limpia del orden. En su lugar, hubo una fase de transición desordenada y violenta, donde la venganza y la justicia se entremezclaron, donde las víctimas se transformaron en verdugos, donde el ciclo de violencia continuó hasta que el agotamiento y la autoridad impuesta finalmente lo sofocaron. Esta fase revela una verdad incómoda. La civilización no es nuestro estado natural. Es una construcción frágil que se mantiene con un esfuerzo constante, y cuando ese esfuerzo cesa, regresamos rápidamente a algo mucho más oscuro. Los soldados soviéticos que buscaron la venganza contra las esposas de los oficiales de las SS no eran monstruos. Eran seres humanos traumatizados, llevados más allá de sus límites psicológicos normales, respondiendo a una provocación extrema con una violencia extrema. Comprender sus acciones exige reconocer tanto la realidad de su sufrimiento como lo reprobable de su respuesta. Ambas verdades pueden coexistir. La empatía y el juicio moral no son excluyentes. Las esposas de los oficiales de las SS que sobrevivieron a esta venganza no eran enteramente inocentes. Se beneficiaron materialmente del genocidio, habitaron hogares arrebatados a familias asesinadas y mantuvieron una respetabilidad social mientras hombres con quienes compartían lecho cometían atrocidades. Sin embargo, también fueron seres humanos sometidos a una violencia terrible, gran parte de ella criminal bajo cualquier estándar de ley o justicia. Su sufrimiento fue real, aunque su complicidad también lo fuera. Esta dualidad, el esto y lo otro, en lugar del esto o lo otro, resulta difícil de asimilar. Anhelamos héroes y villanos definidos, lecciones morales diáfanas, distinciones claras entre víctimas y perpetradores. La historia de la venganza soviética contra las esposas de los oficiales de las SS se niega a brindarnos ese consuelo. En cambio, nos ofrece una lección más inquietante, que la claridad moral se disuelve bajo condiciones extremas, que la gente común es capaz tanto de un sufrimiento atroz como de una crueldad espantosa, y que la línea entre la justicia y la venganza se borra cuando la civilización se desmorona. En las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha confrontado su pasado nazi con una profundidad que quizá ninguna otra nación ha logrado al abordar crímenes históricos. Esta confrontación ha incluido el reconocimiento de lo que le sucedió a las mujeres alemanas durante la ocupación soviética, un tema que durante mucho tiempo se consideró demasiado delicado o políticamente inconveniente. Hoy en día, museos, monumentos y estudios académicos documentan la compleja realidad de la ocupación, negándose a simplificar ni la culpa alemana ni la venganza soviética. Este enfoque equilibrado representa una sabiduría arduamente conquistada. Reconoce que el padecimiento alemán durante la ocupación soviética no disminuye ni excusa los crímenes nazis. Reconoce que las atrocidades soviéticas no justifican ni explican el genocidio alemán. Ambos pueden ser condenados sin una falsa equivalencia. Ambos pueden ser comprendidos sin relativismo moral. La historia es intrincada, y esa complejidad exige un pensamiento ético más sofisticado que el que permiten las simples dicotomías de víctima y perpetrador. Esta crónica sigue resonando con fuerza porque aborda preocupaciones contemporáneas de vital importancia. ¿Cómo logramos la justicia después de una atrocidad masiva? ¿Cómo rompemos los ciclos de venganza? ¿Cómo responsabilizamos a quienes se benefician de crímenes que no cometieron directamente? Estas interrogantes permanecen apremiantes en un mundo que aún lleva las cicatrices del genocidio, la limpieza étnica y la violencia sistemática. La venganza que los soldados soviéticos tomaron contra las esposas de los oficiales de las SS en 1945 no ofrece respuestas tranquilizadoras, demuestra el peligro del castigo colectivo y la quimera de alcanzar la justicia a través de la venganza. Nos muestra la rapidez con la que las víctimas pueden convertirse en verdugos cuando la autoridad moral se desmorona. Y nos revela la terrible verdad de que comprender por qué ocurren las atrocidades no las hace menos atroces ni más aceptables. Si esta inmersión en la complejidad moral ha resonado en su interior, si considera que comprender estas verdades difíciles es crucial para evitar futuras atrocidades, le invitamos a suscribirse para seguir desentrañando las dimensiones ocultas de la historia que los libros de texto a menudo edulcoran o ignoran. A medida que Alemania se reconstruía de sus escombros, la generación de mujeres que sobrevivió a la venganza soviética permaneció en gran medida en silencio.
Sus hijos y nietos, con frecuencia, no descubrieron los secretos familiares hasta décadas después, cuando los parientes mayores finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para hablar. Estas revelaciones obligaron a muchos alemanes a confrontar la complicidad familiar en los crímenes nazis, a la vez que reconocían el auténtico sufrimiento de la ocupación. Este reconocimiento dual representa la madurez moral que las sociedades post-atrocidades deben alcanzar para evitar que la historia se repita. La venganza que los soldados soviéticos descargaron contra las esposas de los oficiales de las SS es un testimonio rotundo de la capacidad humana, tanto para el sufrimiento más terrible como para la crueldad más espantosa, a menudo coexistiendo en los mismos individuos y, en ocasiones, manifestándose en cuestión de instantes. Nos enseña que la claridad moral es un lujo de los tiempos de paz y que cuando la civilización se desploma, todos somos susceptibles de convertirnos en aquello que más aborrecemos. Esta no es una lección agradable, no es una conclusión que inspire, pero es una verdad indispensable para cualquiera que crea que comprender cómo ocurren las atrocidades es fundamental para prevenirlas en el futuro. La humanidad se enfrenta a un espejo inclemente cuando la ira ciega nos impulsa, revelando la frágil urdiente de nuestra civilización. Los principios éticos, como pilares de una catedral, deben sostenerse con firmeza, incluso y especialmente cuando el torbellino de las pasiones amenaza con derrumbarlos. Cuando el dolor de una agresión se cierne sobre un pueblo, la sed de resarcimiento es una fuerza poderosa, pero la venganza, a diferencia de la justicia verdadera, solo sacia el apetito inmediato de represalia. Esta confusión, tan antigua como el mundo, transforma a las víctimas más legítimas en perpetradores, como si el destino les jugara una treta cruel. En el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la historia de la retaliación soviética contra las esposas de los oficiales de las SS no nos entrega a héroes para aplaudir ni lecciones sencillas para aplicar. Es más bien una advertencia, una muestra de cuán rápido podemos convertirnos en aquello que juramos combatir, un recordatorio de que el mal rara vez llega con tambores de guerra. A menudo se esconde detrás de rostros cotidianos, en casas que huelen a pan recién hecho, y se manifiesta en personas comunes que, bajo una presión insoportable, toman decisiones atroces. Las esposas de los oficiales de las SS no eran demonios con cuernos, ni los soldados soviéticos que las ultrajaron eran bestias sin alma. Pero sus acciones mutuas y lo que se perpetró en nombre de cada bando nos clava en el alma la verdad de que el ciclo de la atrocidad solo se rompe cuando alguien, contra todo pronóstico, decide hacerlo. Tomar esa decisión es como escalar una montaña sin equipo, siempre arduo. Fue una hazaña para aquellos soldados soviéticos, con el corazón encendido por el rencor más justificado, elegir la compasión. Fue una cuesta arriba para las esposas de las SS reconocer su participación, en lugar de refugiarse en la cómoda manta de la ignorancia. Y sigue siendo igual de complicado hoy cuando examinamos las barbaries del pasado y debemos mantener, como en un difícil equilibrio de malabarista, la empatía y el juicio, negándonos a simplificar lo que fue intrincado o a encontrar refugio en una moralidad ilusoria. Si este relato te incomoda, es señal de que estás en el camino correcto. La complacencia es el enemigo del entendimiento cuando hablamos de tragedias humanas. Sin embargo, en medio de estas narrativas de ocupación y retaliación, hubo un sufrimiento que permaneció velado, una historia oculta durante décadas. Esa es una dimensión aún más sombría del epílogo de la Segunda Guerra Mundial. Esa, amigos, es una historia que aguarda su momento para ser contada.